enfermedad muy frecuente, se le llama enfermedad silenciosa o silente por la situación de que habitualmente no da síntomas, y esto es así en nuestra experiencia médica y de la bibliografía mundial al respecto, más allá que la gente muchas veces le atribuye síntomas a la hipertensión, pero que uno puede demostrar claramente que la hipertensión es un fenómeno concurrente a esos síntomas, o sea, sería un fenómeno casual y no causal de los síntomas, salvo que habláramos de valores de hipertensión muy importantes. A raíz de ello es que la mayoría de los pacientes, cuando toman cuenta de su hipertensión, lo hacen en forma accidental y tal vez algunos de ellos después de muchos años de padecerla. Valga expresar con algunas estadísticas que a su vez abonan a esta idea de que no da síntomas y de que no llama la atención de la gente, el hecho de saber que un tercio de la población argentina y la población mundial, en general estas estadísticas son semejantes en todas partes del mundo, un tercio de la población son hipertensos, de la población general. Si nos vamos a los grupos etarios mayores, esta proporción aumenta, pero en la población general un tercio, el 30% son hipertensos. De ellos, o sea, en Argentina habría 12 millones de hipertensos, de los cuales solo la mitad saben que son hipertensos. Y de esa mitad, solo la mitad hace alguna forma de tratamiento. ¿Por qué? Porque como no sienten síntomas, menosprecian la enfermedad. ¿Por qué solo la mitad sabe que es hipertenso? Pero como no sienten síntomas, no tienen síntomas, no se percatan de que padecen la enfermedad. Y de la mitad que hace tratamiento, solo la mitad logra un adecuado control de la hipertensión. ¿Por qué? Porque como no están presentes los síntomas, al contrario, cuando uno está acostumbrado a estar con presión elevada, cuando uno baja la presión, el paciente se siente peor por unos días o unas semanas. Se siente decaído, flojo, cansado y piensa que el tratamiento le está haciendo mal. En realidad lo que se requiere es una adaptación del organismo a la presión normal o más baja y después se recupera el bienestar. ¿Y entonces qué pasa? Ahí esto en conclusión, todas estas estadísticas nos indican de que evidentemente no existen síntomas y lo que la constituye una enfermedad peligrosa. Peligrosa porque es capaz de provocar múltiples complicaciones en todo el organismo, en algunos órganos llamados órganos blancos, que es donde más daño hace, en particular. Y la picardía en este caso es que estamos hablando de una enfermedad de sumamente fácil diagnóstico, es decir, es una enfermedad que solamente con acceder a un tensiómetro y tomarse la tensión, por definición, en 3 o más oportunidades separadas y encontrando valores por encima de lo normal, es decir, que la presión normal es menos de 14 la máxima, o 140 en realidad, y menos de 8 u 80 la mínima. Perdón, 90 la mínima. Después está lo que se llama tensión arterial óptima, pero si tenemos menos de 14, menos de 9, no tenemos hipertensión. Si la tenemos más elevada, con el solo hecho de tomarnos la presión, ya sabemos, ya tenemos el diagnóstico, y más allá que después el médico nos haga toda una evaluación general apuntando a observar ciertas cosas asociadas, el diagnóstico de hipertensión es solamente con la toma de la tensión. Existen múltiples y efectivos tratamientos, entonces no hay muchas razones para esas estadísticas que hemos mencionado y que se preservan desde años, que estas estadísticas fueron formuladas, desarrolladas hace años y se han hecho montones de campañas y no es fácil modificarlas, o sea, lograr mejores estadísticas. Y decimos que es una enfermedad grave porque cuando la hipertensión actúa por un periodo mayor a 15 años, se dice como promedio, constituye un factor de riesgo de tener enfermedades cardiovasculares. Y cuando actúa todo ese tiempo, todo ese periodo de tiempo, más si está asociado a otros factores como frecuentemente está a la obesidad o a los lípidos, es capaz de deteriorar las arterias, generar arteriosclerosis, donde a nivel coronario es capaz de producir infarto y otras enfermedades cardiovasculares, a nivel renal induce insuficiencia renal y a nivel neurológico provoca los conocidos accidentes cerebrovasculares que alteran significativamente la calidad de vida si no quedan con la vida.
Entonces, esos tres focos, o sea, son los órganos blancos fundamentales de la hipertensión. El corazón, los riñones y el cerebro. Y si nosotros hacemos un buen tratamiento de la hipertensión, es decir, bajamos la tensión a los valores óptimos, y si además lo hacemos utilizando drogas que sabemos que tienen efecto real de protección cardiovascular más allá del control de la hipertensión, sabemos que podemos hablar de una enfermedad crónica, que toda la vida vamos a depender de tomar algún medicamento, pero que vamos a prevenir todas estas enfermedades. O sea que, para pasar un poco en limpio, es una enfermedad de las cuales de 10 personas, 5 no saben que la tienen, a la hipertensión. De esas 5, muchas no continúan con el tratamiento o ellos piensan que les hace mal la pastilla entera y se toman media pastilla, ¿sería un poco así? Exactamente, por diversas razones no hacen un tratamiento o porque no les llevan el apunte, piensan que no, que era porque estaba nervioso o porque había comido con mucha sal y en realidad desestiman la situación y siguen para adelante sin consultar a un médico. Otros consultan, no están de acuerdo con el tratamiento o piensan, lo toman 2 meses y lo dejan y en realidad, bueno, muchos, ya digo, no saben y los que dentro de los que saben, solo la mitad procura un real tratamiento y a su vez los que hacen tratamiento no siempre logran controlar bien su hipertensión. Hay 2 tipos de hipertensión, una que es orgánica y otra que se produce por estados emocionales, nerviosa. No existe hoy por definición la hipertensión, la tensión nerviosa, digamos. La hipertensión, en una época se clasificaba como hipertensión lábil a lo que era la presión nerviosa. Lábil porque subía, bajaba, esa presión que se modificaba con los estados emotivos. Hoy la clasificación de la hipertensión, o sea, es la detección de valores tensionales por encima de lo normal, es decir, más de 14 la máxima, más de 9 la mínima, en 3 o más determinaciones separadas. Si nosotros tenemos esa circunstancia, estamos en hipertensión. A partir de ahí, los otros estudios que yo me referí que realiza un médico, apuntan, entre otras cosas, a uno, evaluar si esto lleva largo tiempo de evolución y hay lesiones de órgano blanco, lo que mencionamos, sobre todo a nivel vascular, y segundo, evaluar si esto de qué se trata, si es de una hipertensión primaria o una hipertensión secundaria. O sea, centralizando la clasificación, la hipertensión puede ser primaria o secundaria. Primaria es el 95% de los pacientes, la gran mayoría, donde no hay una causa que lo provoque. Y después hay un 5% de pacientes que no son hipertensos habituales y hay una situación que le está generando la hipertensión. Nunca los nervios, nunca los excesos de sal, nunca el frío. Los nervios, los excesos de sal o el frío son factores descontrolantes, descompensantes. O sea, alguien que es hipertenso, frente a esa circunstancia varía su hipertensión. Pero no es que tiene presión nerviosa. Es hipertenso y cuando está nervioso, ansioso, estresado, le sube más la presión. ¿Está bien? Entonces, es un error creer tengo presión nerviosa. Sí está descrita la hipertensión de guardapolvo blanco. Hay pacientes que van al médico y tienen presiones elevadísimas. Y uno le hace lo que contamos, un método que contamos ahora que es el MAPA, el monitoreo ambulatorio de presión arterial, y te encontrás que en su rutina diaria tiene valores de tensiones promedios normales, pero cada vez que va al médico tiene valores elevados y significativamente elevados. Eso se llama hipertensión de guardapolvo blanco. Pasa en algunos pacientes, lo vemos con alguna frecuencia. Y no debe tratarse como hipertensión, sino simplemente con algunos consejos al paciente y tomar algunos recaudos higiénicos dietéticos que se llaman, ¿no? Pero bueno, y después dentro de las causas secundarias de hipertensión hay algunas que son reversibles y otras irreversibles. Algunos fenómenos, solo el 5%, no es fácil ver casos de hipertensión secundaria. Las causas más comunes están asociadas a algunos medicamentos como hormonas, anticonceptivos, efedrina, como uso descongestivo y ese tipo de cosas. Hay pacientes que son lábiles, con una sensibilidad especial a responder a la efedrina, toman un antigripal por 3-4 días y se encuentran que tienen un pico de presión. Pero cuando van del tratamiento, vos le haces un seguimiento y en realidad no son hipertensos habituales, sino que hicieron una hipertensión secundaria. A lo sumo uno podría intuir de que tiene una predisposición y recaes de nuevo con consejos higiénico-dietéticos de disminuir la sal, etcétera, etcétera, para evitar que en el futuro desarrolle una hipertensión.
Precisamente hay algunos medicamentos que bloquean los hipotensores, los medicamentos hipotensores, por Eh, ejemplo el atenolol. Hay medicamentos que eh, Por ejemplo, tomando efedrina. efectivamente, no, hay medicamentos que por su acción vasoconstrictora, como el caso de la efedrina, son capaces de aumentar la tensión. O, en el caso de su pregunta, es que disminuirían el efecto del antihipertensivo. Es cierto, todo paciente hipertenso tiene que tener precaución, sobre todo el medicamento más importante es porque es muy de uso de automedicación, son los descongestivos, los antigripales, que deberían evitarse en general de ser tomados. O consultar al médico, de último. Claro, o sea, o usarse bajo supervisión médica. Es muy común que alguien tiene un cuadro congestivo, concurre a la farmacia, le expenden un medicamento antigripal y este medicamento le puede llegar a provocar un pico hipertensivo. Por lo demás, lo otro que es muy común y que requiere ser controlado es el uso de anticonceptivos. Hay personas jóvenes que tienen cierta predisposición, mujeres jóvenes, y que cuando consumen anticonceptivos esto le puede provocar aumento de la tensión arterial. No es tan frecuente, pero se suele ver, y esas pacientes uno debe tomar algunas estrategias al respecto, desde suspender el anticonceptivo o adicionar alguna medicación para compensar la situación. Zumbido en los oídos, dolor de cabeza, palpitaciones en la sien, ¿eso puede ser unos síntomas de que uno tiene hipertensión? No, no, absolutamente. Reiteramos esto, pero es como digamos, el mejor mensaje que deje, el principal mensaje que le dejamos a la gente es que no olvidarse nunca que la hipertensión es una enfermedad silenciosa. O sea, no da ningún síntoma. Todos esos síntomas que la gente le atribuye a la hipertensión no son por la hipertensión. Es decir, todos los pacientes dicen, no, cuando me duele la nuca acá. Bueno, lo que sucede es que hay pacientes que son estresados y entonces el estrés le contractura las cervicales, le da dolor de cabeza, le da algún zumbido, una sensación de aturdimiento y además le aumenta la presión. Por eso decimos que en este caso la presión es un fenómeno casual y no causal, es un componente más de ese cuadro de estrés, sobrecarga laboral, etcétera, etcétera, donde en todo el contexto además también nos sube la presión, pero no es nunca la presión la causa de esto. Reitero, hagamos excepción, salvedad de un pico hipertensivo, una emergencia hipertensiva, que alguien tuviese 250, 260 de presión, que seguramente se va a sentir con las cosas tipo encefalopatía, mal, y va a tener signos y síntomas claros de lo que es, reitero, la encefalopatía hipertensiva, ese tipo de cosas. Pero dentro de lo que son los picos hipertensivos, en menos de 20, menos de 200, el paciente habituado no siente ningún síntoma y el paciente que no era hipertenso habitual y debuta de esa manera con un pico, puede sentir alguna molestia, pero normalmente los síntomas asociados mejoran, por ejemplo, con un ansiolítico, con reposo y no con un antihipertensivo. ¿Cuáles serían los consejos entonces, ya para redondear, para todos, porque nadie está exento de ser hipertenso? Bien, aquel paciente que concurre de rutina a su control médico con su médico de cabecera no tendrá problemas porque el médico controlará su presión y en caso de ser hipertenso le dará el mejor consejo. A la hora de prevenir la hipertensión se recomienda restringir la ingesta de sal desde la infancia, o sea, no esperar a ser hipertenso para restringir la sal, es decir, ingerir alimentos reducidos en sodio es, digamos, como la mejor medida. El no aumentar de peso es muy importante, la obesidad es una enfermedad frecuentemente asociada a hipertensión, hay hipertensos que son obesos, comen con mucha sal y con medidas higiénico-dietéticas, es decir, reducir la sal, bajar de peso, hacer una actividad física, controlan su presión, no son más hipertensos, en tanto mantienen esa situación. Entonces es muy importante, no aumentar de peso, evitar las situaciones estresantes si uno realmente las puede controlar y restringir la sal. Esa es la mejor manera de prevenir que seamos hipertensos.
Nunca creer que porque uno es de presión baja nunca va a ser hipertenso. El primer comentario que recibimos del paciente cuando le diagnosticamos hipertensión, dicen, ¿cómo puede ser, doctor? Yo siempre he sido de presión baja. Claro, antes de los 40, de los 45, de los 50 era presión baja. Ahora empezó a ser hipertenso, por eso no es de presión baja, como dicen. Todos como somos jóvenes y adolescentes o niños, manejamos valores tensionales bajos, 10, 9, 8 de máxima, como normal. Incluso si en un niño encontramos 11, 12, tenemos que pensar de que ese niño está fuera de parámetros. ¿Hay una carga genética? Absolutamente, hay un componente hereditario. Si tenemos padres y o madres hipertensos, seguramente lo sabemos también.